Colegas y hermanos argentinos, un saludo desde Chile. Antes de comenzar quisiera agradecer a mi amigo el profesor Alejandro Beas, condiscípulo también, quien ha tenido la inmensa y noble disposición de llevar mi trabajo a ustedes, aun cuando le fallé en la promesa de viajar juntos a la Argentina. Y digo noble, pues pese a mi insistencia y a las formas sofísticas que ésta adoptó, aún así Alejandro declinó de recibir alguna ayuda en la organización de su viaje. Le doy muchas gracias, y a ustedes también por la organización de este congreso. Vamos a realizar una reflexión política enmarcada en el problema de la técnica planetaria. Vamos a ver en qué medida el príncipe maquiavélico, en ese afán victimario, se vuelve víctima también empujado por los avatares del desarrollo técnico en el mundo. Para ello, vamos a reinterpretar el más emblemático de los cuadros que componen la serie del estudio del pintor Francis Bacon sobre el retrato del Papa Inocencio X, pintado por Diego de Velázquez 3 siglos antes. Concretamente, lo que vamos a hacer es proponer una correlación entre las pinturas de Velázquez y Bacon en orden a los alcances y limitaciones de los principados de los papas Inocencio X y Pío XII respectivamente, que, postulamos, en su obsesión no habría pasado desapercibida para el pintor británico. La relación entre el Papa de la Guerra de los 30 años y el Papa de la Segunda Guerra Mundial nos va a permitir cuestionar si la subversión de la técnica en el mundo a que Heidegger hace alusión es un fenómeno estrictamente contemporáneo o bien admite rastrearlo en los inicios de la modernidad o antes inclusive. Pero vamos por parte. ¿Les parece si hablamos primero sobre Heidegger y la técnica? Ahí está Heidegger. José Pablo Feynman, el conductor e intelectual argentino de aquel recordado programa Filosofía aquí y ahora, dice que se trata del filósofo más importante del siglo XX. Otros prefieren llamar a Heidegger el filósofo nazi. Lo curioso es que para Heidegger no hay ni buenos ni malos, no al menos cuando hablamos de la técnica, ni mucho menos cuando extendemos el problema de esta a los humanismos, a ese pensar dialéctico, como enfrascado en una tecnología binaria, donde lo que se produce es siempre una contraposición, que en política adquiere la forma de los malos satánicos versus los buenos angelicales. Si algo Heidegger me ha enseñado es que para estar a la altura del problema hay que hacer a un lado los adjetivos, porque quizás sea el adjetivar el que tiene aparejado de un modo fatal la guerra y toda penuria por la que pudiera atravesar la humanidad. Bueno, ¿de qué trata el problema de la técnica? Trata de que hacemos nuestras vidas en ella, de que somos esclavos de la técnica, pero no sabemos pensarla de forma independiente a nosotros. No sabemos decir en el fondo lo que ella es en su esencia. Hacemos las cosas por hacerlas, vamos al trabajo porque hay que trabajar, etc. Luego, si no sabemos esto, si no conocemos la esencia de la técnica, seguiremos a merced de ella haciendo nuestras vidas. Ordinariamente, pensamos la técnica como eso a lo que pertenece el fabricar y usar útiles, aparatos y máquinas. Pero Heidegger, en su pregunta por la técnica, nos dice que la técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica. Y ejemplifica esto diciéndonos que cuando buscamos la esencia del árbol, tenemos que darnos cuenta de que aquello que prevalece en todo árbol, como árbol, no es a su vez un árbol que pueda hallarse entre los árboles. Cuando del peor modo estamos abandonados a la esencia de la técnica es cuando la consideramos como algo neutral, como si fuera connatural a nosotros, porque es esta representación a la que hoy en esta era del colisionador de hadrones, de los dispositivos móviles y la tecnología espacial, se rinde pleitesía de un modo excepcional. Nos hace completamente ciegos para la esencia de la técnica. Para poner de relieve la magnitud del horror que está en juego, Heidegger compara dos visiones del río Rin. De un lado nos pone al Rin como el río que inspira al gran poeta Hölderlin. De otro, al Rin como fuerza motriz de una o más centrales hidroeléctricas. Hay un famosísimo videojuego llamado Final Fantasy VII que contiene claras referencias a la cultura alemana y que además tiene un personaje llamado Heidegger. En ese videojuego se nos presenta la corriente vital, un eflujo inefable al que los seres humanos y todo ente se copertenecen. Podríamos entender, haciendo algunas concesiones por supuesto, a la corriente vital como el ser de Heidegger. Pues bien, resulta que el videojuego comienza cuando el desarrollo técnico del mundo está en su culminación
y el hombre usa la corriente vital, el ser, como energía eléctrica. Es un videojuego tremendamente largo y icónico, y un gamer lo sabe bien, y termina con el mundo revelándose al desarrollo técnico, que finalmente es barrido de su superficie. ¿Cómo definimos entonces la técnica? Heidegger la entiende como un modo de habitar el ser, pero que no es condición a priori, como diría Kant, de la existencia humana, es decir, no es que esté de tal modo aparejada a él que no pueda pensársela ni limitársela a un nivel que la haga parecer prescindible. Bueno, ¿y qué tiene que ver la técnica con los papas de las pinturas mencionadas al principio? Sucede que a pesar de su poder terreno y de la autoridad divinamente concedida sobre los hombres, en cada caso se trata de un papa impotente que debe someter su idealismo fundamental a una cuestión economicista, como vamos a ver. En el caso de Inocencio X, tenemos que asume el papado en medio de la Guerra de los 30 años, cruento conflicto que, recordemos, enfrentó a las grandes potencias de la Europa de la primera mitad del siglo XVII por la Reforma y la Contrarreforma, pero que acabó implicando a la mayoría de las naciones del continente por sus efectos geopolíticos. Para desgracia de la Iglesia, cuando finalizó esa guerra, se hizo con la paz de Westfalia, haciendo a un lado al Papa, que había representado una de las partes. Este, por supuesto, no tardó en emitir, ofendido, una bula que proscribía el tratado, pero ella no tuvo ningún efecto. El Vaticano veía mermado su imperio. Se produce lo que Foucault designa como una abdicación del Estado en el proceso económico, el advenimiento de un utilitarismo, pero que no es filosofía que busca la felicidad, sino un utilitarismo como tecnología del Estado, una tecnología que asegura la satisfacción de una necesidad primaria, la mera sobrevivencia. Foucault dice, en alguna parte de sus lecciones sobre biopolítica, lo siguiente: a partir de la nueva razón gubernamental, en lo sucesivo, el gobierno ya no tiene que intervenir. Solo está legitimado, fundado en el derecho y la razón para intervenir en la medida en que el interés, los intereses, los juegos de los intereses hacen que tal o cual individuo, o tal o cual cosa, tal o cual bien, o tal o cual riqueza o proceso, tenga cierto interés para los individuos, para el conjunto de estos o para los intereses de tal o cual individuo enfrentados a los intereses de todos, etc. A tal grado vio disminuido su poder Inocencio X que incluso tuvo que desistir de hostigar a unos enemigos locales, los obispos Barberini, hermanos del papa anterior, a quienes investigaba por malversación de fondos vaticanos, porque de otro modo el prelado galo en el que se habían amparado iniciaría los preparativos de guerra para invadir los estados pontificios. Por su lado, Pío XII asume su pontificado algunos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y con Mussolini, quien se convertirá en uno de los más tenaces aliados de Hitler, a la cabeza de Italia. Sucede aquí que, como emulando a Satanás en El Paraíso Perdido de John Milton, este pontífice se obligó a hacer frente a sus enemigos emprendiendo todas sus campañas furtivamente, ya que condenar abierta y sistemáticamente la dictadura alemana, el mal de males de la nueva Gran Guerra, le habría significado su censura por parte de la Italia fascista en medio de la cual habitaba. Además, estaban los judíos que escondiera tanto en el Vaticano como en Castel Gandolfo, cuyas vidas dependían de la suya, y también la de los católicos que habitaban las zonas ocupadas por los alemanes. El horror, la tragedia, reside justamente en la conciencia de una adversidad a la que racionalmente no hay forma de oponérsele. Se puede ser leal a la fe y morir por ella, pero esto es la muerte de la fe a sí mismo, al dejársele desprotegida. Para salvarla, en cambio, y seguramente no podrá salvársela toda, habrá que traicionarla, renegar de ella cada tanto. El príncipe, con Pío XII, se vuelve una entelequia superflua, ya no es príncipe realmente, e intenta aferrarse inútilmente a su trono a la vez que es asolado por el fragor de la batalla, porque se emprende lo que simula ser un maquiavelismo desde el Estado, pero no ya en pos de la prevalencia de su razón fundante, y por lo tanto no puede tenérsele como tal, como príncipe. Luego, no hay plenitud del ser uno mismo, y esta es la razón por la que conviene nominar a esta emergencia tecnocalipsis. En lo que toca a las pinturas, diremos que la dignidad principesca del Inocencio X de Velázquez no se aprecia exclusivamente en los símbolos de poder que le invisten, sino también en su expresión,
una expresión que no es ni adusta ni laxa, pero que es delatora de una cierta tensión que conecta inmediatamente con su siniestra, que sostiene su sello papal, el símbolo por antonomasia de su autoridad, una autoridad que, como previnimos, ya no trasciende, se queda en el papel. Consciente o no de esto, Diego de Velázquez aprehende espléndidamente la moral papal en sus pinceladas, porque, recordemos, la maestría del español no puede entenderse sin su excepcional habilidad para penetrar la mente de sus musas. No solo es posible leer estados anímicos en sus plasmaciones, sino que son ellos los que completan a la vez que son completados por el resto de propiedades de la pintura, otorgándole su naturalidad, su realismo característico. En cuanto al Inocencio de Bacon, el crítico de arte Michael Glover describe al atroz cuadro así: el Papa ha sido completamente despojado de su imperiosa serenidad. Él ahora habita en un terrible y estriado vacío de desconocimiento. Su trono papal, aunque todavía dorado y con algunos de sus rasgos decorativos característicos, está mutando en otra cosa, una especie de corral o jaula. Los trazos de pintura, verticales y enseguida abanicos, sugieren garras desesperadas. El Papa está en la agonía tras quedar atrapado dentro de lo que alguna vez le sirvió para enfatizar su eminencia hierática, es decir, su trono. Se agarra ferozmente a los brazos de su silla, casi como si se estremeciera. Se entreteje en ella, la azota. Asimismo, carece de fundamentación, de solidez. Finalmente, el vínculo con el Papa Pío XII no es arbitrario. En una de las versiones previas, la del estudio de 1953, Bacon montó expresamente el rostro de Pío XII sobre el de Inocencio X. Así podemos leerlo, por ejemplo, en el sitio web de la editorial Phaidon Press, una de las líderes mundiales en la publicación de libros de artes visuales, arquitectura, fotografía y diseño. En la versión que nosotros analizamos acá solo quedan, si nos fijamos bien, unas gafas desencajadas. Desencajadas, postulamos, por la asolación de una bomba nuclear. Porque, ¿qué es la bomba nuclear sino el icono de la destrucción del siglo XX, emblema de la malversación de la técnica o de su efecto indeseable?